Saludos queridos televidentes, muchas gracias por permitirnos penetrar en sus hogares con este su programa El Poder de la Verdad, invitándole a pensar, a meditar, a fin de definir qué quieren, qué desean, qué aspiran, y luego que tengan un objetivo claro a lograr, definan qué hacer y cómo hacerlo para alcanzarlo. Se organicen y actúen. Recuerden que no bastan los buenos deseos, que si queremos lograr algo en la vida debemos actuar, debemos trabajar, y que no permitan influencias negativas, ni siquiera aquellas que provienen de su propia mente, que se alejen de personas que le depriman o le desanimen de cualquier forma, y que traten de sacarle el lado dulce que tiene la vida y lo disfruten, recordándole algunos planteamientos sencillos del pensamiento y obra de don Mario Lama, que decía: haz el bien y no mire a quién. Sugería que cuando hiciera una acción en beneficio de los demás, lo hiciera de corazón, y que esa colaboración, que esa acción produjera un efecto de cambio en la persona que recibía esa colaboración. Si eres capaz de entender al otro, comprender al otro y conocer su realidad, estará preparado para servir. El arte de servir, aplícalo en tu vida, decía. Cuando sirve con devoción, cuando sirve desinterés, y cuando eres capaz de ayudar. Ayuda siempre, decía. En mi trabajo profesional, señalaba don Mario, he sido un empresario dedicado al comercio. Cada producto que vendí tenía un contenido humano, decía. Me enorgullece decirme a mí mismo: mis empresas no especulan. Cuando vendemos un producto, lo hacemos con un margen que no daña la necesidad del otro. Y siempre tratamos de vender a precios justos y razonables. El cliente que obtiene una mercancía en las tiendas que pertenecen a nuestra familia y amigos y colaboradores, se sientan satisfechos. Por ello, venderle al cliente lo que el cliente busca, lo que el cliente le gusta, a precios justos y razonables. Este señor se siente satisfecho cuando comenta esos decires de don Mario Lama, por el amor que expresaba al señalar hacer el bien sin mirar a quién. Vamos a una pausa y luego regresamos. Queridos televidentes, leer esta noticia me llena de alegría.
como si fuera a mí mismo. Aníbal de Castro, Premio Nacional de Periodismo 2026, por su trayectoria. El presidente del grupo Diario Libres dijo ayer que recibe con humildad la decisión del jurado. El presidente del grupo Diario Libre, Aníbal de Castro, fue elegido ayer como Premio Nacional de Periodismo 2026. El jurado reconoció su trayectoria profesional, sus años de servicio y su aporte de toda una vida al ejercicio del periodismo. La entrega del galardón se realizará en una ceremonia oficial en el Palacio Nacional, de la que más adelante se ofrecerán los detalles. El Premio Nacional de Periodismo está instituido mediante el decreto 7494. Es presidido por el ministro de Educación, mientras que la secretaría está a cargo del Colegio Dominicano de Periodistas, quienes tuvieron a su cargo la elección de Castro. El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, transmitió la decisión del jurado a De Castro y lo felicitó. Lo recibo con humildad y la verdad es que es una reafirmación de continuar haciendo el trabajo que siempre he hecho, buscando siempre la excelencia y tratando de hacer lo mejor, manifestó De Castro. De Camps expresó que este reconocimiento busca la justicia y fomentar el interés de nuevas generaciones del periodismo en emular la trayectoria que De Castro ha labrado a través de su trabajo profesional, pero sobre todo con la profundidad que le ha caracterizado en todas sus acciones, tanto como periodista, pero también, debo de mencionarlo, como servidor del Estado Dominicano desde otras funciones, agregó el ministro. Para mí es motivo de mucha satisfacción porque Aníbal ciertamente ha actuado como periodista, teniendo siempre presentes los intereses generales y particulares del pueblo dominicano. Y ha ganado este y otro reconocimiento por su calidad de gente. Siempre con la capacidad de escuchar, la capacidad de entender y comprender a los demás. Un periodista que maneja los intereses de forma y de manera equilibrada, tratando siempre de servir. Y esa cualidad y esa manera de ser, siempre con unas relaciones personales, con un distingo de la persona. Y en esa circunstancia, bienvenido ese premio Aníbal de Castro, que es un premio a muchos de nosotros que tratamos siempre de informar sobre la base de la verdad. En días atrás Aníbal de Castro decía a todos los periodistas y a todos los que escriben que su mensaje debe ser un mensaje de verdad. Y para garantizar ese mensaje de verdad hay que investigar la fuente, de dónde procede el hecho y las características generales y particulares del hecho que demuestran verdad. Y esa manera de pensar
y esa manera de actuar debe ser reconocida. Para mí, a través de este programa El Poder de la Verdad, le doy un apretón de mano a Aníbal de Castro, motivándolo para que siga ejerciendo el periodismo con la calidad que lo ha hecho durante sus años de vida en el periodismo. Y me llena más de satisfacción porque, como sabrán nuestros queridos televidentes, los dominicanos hacemos honor a nuestra gente al irse de este mundo. He sido uno de los periodistas que vivo motivando a cada uno de ustedes para que reconozcan las acciones positivas de sus conciudadanos y que le demuestren en vida ese reconocimiento. Vamos a una pausa y luego regresamos. Querido televidente, el anuncio del gobierno de convocar a un diálogo entre los diversos sectores productivos, políticos y sociales del país con el objetivo de alcanzar un acuerdo nacional frente a la crisis en el Golfo Pérsico ha generado reacciones diversas, mientras las autoridades avanzan en la articulación de una respuesta unificada. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPYME informó a los medios de comunicación que ya encabeza sesiones de trabajo con distintos actores productivos, entre ellos el comercio de provisiones, la industria de la harina, el transporte y el sector de combustibles. El propósito de estos encuentros es articular soluciones que garanticen la producción y abastecimiento nacional, además de evitar presiones excesivas sobre los precios para la población. El Ministerio de Industria y Comercio, en la persona de sus principales ejecutivos, explicó que el enfoque anual se centra en escuchar, coordinar y ejecutar acciones con una prioridad clara: producir y proteger la capacidad de generar empleo, ingresos y oportunidades. La clase política muestra divisiones sobre la propuesta del Poder Ejecutivo, mientras el oficialismo respalda la iniciativa del presidente Luis Abinader. Algunos sectores de la población critican que el gobierno pretenda capitalizar políticamente la coyuntura. El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, Eddie Olivares, afirmó que la convocatoria al diálogo propuesto es una tradición de consulta permanente impulsada por el gobierno del presidente Luis Abinader. Indicó que tanto el liderazgo político como el social, empresarial y sindical han demostrado capacidad de concertación en momentos complejos, al tiempo que destacó la necesidad de unidad nacional para enfrentar los desafíos del incierto conflicto en el Medio Oriente. Por otro lado, el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, consideró que la convocatoria a un diálogo nacional realizada por el presidente Luis Abinader podría estar siendo usada con fines mediáticos y no como un ejercicio genuino de concertación. Dialogar es bueno cuando no se emplea como estrategia de utilizar mediáticamente la nobleza y la buena fe del liderazgo político nacional.
reiteró que su organización no respaldará iniciativas que impliquen mayores cargas impositivas para la población, al considerar que el pueblo dominicano ya enfrenta suficientes presiones económicas. Gremios empresariales valoraron positivamente la apertura al diálogo y manifestaron disposición a participar en un espacio permanente de coordinación que contribuya a la estabilidad productiva. Representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONE, la Asociación de Industria de la República Dominicana, la Confederación Patronal de la República Dominicana, COPARDON, coincidieron en que el país cuenta con base macroeconómica sólida y una institucionalidad que le permitirá enfrentar con resiliencia el actual contexto global. En tanto que Azona Ore entiende que el diálogo permitiría hacer frente a los desafíos derivados de la actual coyuntura global. Este señor le ha dicho al país que el diálogo debe tener, como lo hace el ciudadano presidente de la República, objetivos claros a lograr. Y en esa dirección, definir claro el camino a seguir para lograrlo, organizarse y actuar. Le he señalado a los políticos que haciendo lo mismo no van a lograr lo que buscan. Y voy a mencionar a Iván Lorenzo. Iván, que admiro mucho por lo que hace algunas veces como político, pero anda muy descaminado. El hecho de que las asociaciones todas se pronuncien a favor de ese diálogo y tú, creando una fraseología no entendible para justificar la no participación en el diálogo, te está quedando sin gente que apoye en tu posición. Y recuerdo que eso le pasó a Fuerza del Pueblo, al PLD y a toda una serie de organizaciones de oposición que están haciendo lo mismo creyendo que van a obtener resultados diferentes. En momentos como los actuales, hacer un planteamiento como ese que hace Iván Lorenzo es andar descaminado. Así es que, amigo Iván Lorenzo, búscate gente como este que te orienten para que entiendan los intereses que se mueven en cada realidad existencial en la República Dominicana. Comprender, entender e interpretar la manera de pensar del pueblo dominicano es la única garantía que tienen los políticos para llegar al poder. Y esos planteamientos descabellados que hacen algunos partidos políticos, la práctica le ha dicho que con decir esas cosas que ustedes están diciendo no logran lo que buscan. Así es que traten de rectificar, porque de seguir como van, el pueblo dominicano no los reelegirá, no volverá a elegirlo jamás en la vida. Y se lo está diciendo un señor que organizó muchos movimientos huelgarios en la República Dominicana y que fue uno de los grandes teóricos, calladitamente, para que las acciones de grupos opositores dieran al traste con situaciones existenciales en la República Dominicana. Y puede confesar ante ustedes, nunca llegó al poder, ni siquiera ahora que está gobernando Luis Rodolfo Abinader Corona,
un jovencito que este señor asegura que si no se hubiese llevado de los consejos que se le dieron en su juventud y había decidido aspirar, no había sido presidente de la República, porque para ser presidente hay que aspirar, tener una táctica y una estrategia correcta, y en esa dirección los partidos que están aplicando una táctica y una estrategia incorrecta no tienen posibilidades de dirigir el país. Eso pónganselo claro, que este señor todavía no ha llegado al poder, a pesar que el PRM, que fue uno de los teóricos para que se fundara, está en el poder. Así es que aprendan de la realidad, aprendan de la existencia y sean capaces de transformar su narrativa, su lenguaje, y lo pongan al servicio de los demás. Este señor le ha dicho a los partidos de oposición, hay que escuchar, entender, comprender e interpretar la manera de pensar y de sentir del pueblo dominicano para dirigirlo. Queridos televidentes, a mediados del pasado mes de marzo, trascendió que el Poder Ejecutivo iba a retirar del Senado el polémico proyecto de ley que propone la fusión del Ministerio de Educación, MINER, y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESI. Sin embargo, una revisión al sistema legislativo del Senado evidencia que la propuesta sigue vigente en los registros del Congreso, aunque sin avance. La pieza permanece paralizada en el Senado desde que fue depositada el pasado 11 de diciembre. No ha sido conocida por los legisladores ni retirada formalmente por el Poder Ejecutivo. La iniciativa fue enviada a una comisión especial para su estudio, pero esta nunca se reunió, lo que ha mantenido la propuesta sin movimiento dentro de la Cámara Alta durante casi 4 meses. Este señor, que a un amigo que le tiene gran aprecio y que fue uno de los dominicanos que fue primeramente a este programa, El Poder de la Verdad, cuyo nombre fue puesto por el doctor José Rafael Abinader Huazá para promover sus ideas, para promover sus objetivos. Y que en un momento determinado me dijo, Carlos, sigue tú tu programa. Coopera conmigo si quieres, de una manera desinteresada. Este señor siempre coopera con muchos dominicanos de manera desinteresada. Este señor ha dado muy buenas ideas a mucha gente que han llegado al poder. Nunca le ha solicitado a esos que han llegado al poder, fruto de sus ideas, ningún tipo de cooperación, ningún tipo de ayuda. Y en esa dirección se siente muy satisfecho que, siendo un programa cuyo nombre lo puso el doctor José Rafael Abinader Huazá, ustedes ven, queridos televidentes, que no tiene ni siquiera un anuncio gubernamental.
porque nunca ha hecho los esfuerzos del lugar para tener anuncios. Estoy plenamente convencido que si le dijera a nuestro querido presidente, quiero que me mande un anuncio, diga que instruya a los funcionarios para que usen mi programa, que vive defendiendo todos los funcionarios del gobierno, aunque sean contrarios a la manera de pensar de quien os habla, de seguro que tuviera muchos anuncios. Para mí es motivo de satisfacción que a pesar de nuestro querido presidente decirme estoy a su orden, cualquier cosa que usted necesite, cuente conmigo. Nunca lo he utilizado para solicitarle nada. Y en esa dirección, por eso tengo calidad para hablar de estos temas. A Franklin García Fermín, que fue uno de los primeros que asistió a este programa, defendiendo a Alianza Social Demócrata, que se llamaba en esos tiempos, después fue Alianza Social Dominicana, le decía, el ciudadano presidente de la República ha enviado al Congreso Nacional, su gobierno, un proyecto de ley para refundir el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación. Como ha sido una voluntad gubernamental, Franklin, no te pronuncie en la dirección de contradecir esa decisión. Se llevó por unos días de mí. Un día invitado a un programa de televisión, dio a entender que él no avalaba ese proyecto de ley. Y según lo que estábamos cerca de él como amigos, creímos que el ciudadano presidente lo sustituyó por contradecir la política gubernamental. Este señor le había sugerido al presidente, y se lo sigue sugiriendo, que todo aquel que violente la política discutida, la táctica y la estrategia gubernamental, que lo aleje de su lado. Y ha llegado más lejos. Le ha dicho, presidente, usted tiene al lado suyo una serie de gente que no piensan como usted, que solo están defendiendo intereses de grupos y de personas particulares. Y en esa dirección debe cuidarse. Espero que eso que le está diciendo este señor lo tenga en cuenta. En días atrás le decía a través de este programa, trata de buscarme, trata de consultarme, que este señor que está hablando es de lo que sabe qué hacer y cómo hacerlo. Y en esa dirección creo que este proyecto de ley que está a nivel gubernamental enviado al Congreso Nacional, el nuevo ministro ha dicho que va a ser una transformación general de la educación en la República Dominicana, y en tal virtud exhortamos a ese funcionario a que presente la documentación necesaria para su discusión y aprobación a nivel del Congreso Nacional, para que el llamado proyecto no siga durmiendo el sueño eterno. Este señor que cubrió el Congreso Nacional por muchos años y que sabe cómo se manejan los intereses en esas cámaras legislativas, tiene calidad para orientar, tiene capacidad para solucionar problemas, que es lo que no tienen muchos de los funcionarios que están en el gobierno.
que solucionan los problemas en función de intereses de grupitos y de personas y que no toman en cuenta la generalidad del pueblo dominicano, que no toman en cuenta los intereses generales y particulares de cada uno de ustedes, queridos televidentes. Ojalá pues entonces que eso que estoy sugiriéndole al nuevo ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, que la nueva ley conteniendo las nuevas transformaciones que se dicen que se producirá en la educación nacional para bien del pueblo dominicano, lleguen al Congreso Nacional. Por otra parte, ayer hablaba con una serie de productores de café y de cacao y me preguntaban, ¿y por qué habiendo subido el precio del cacao y del café en la República Dominicana, el Ministerio de Agricultura, un instituto que hay sobre café en la República Dominicana, no hayan dado a conocer ningún programa tendente a desarrollar y fortalecer la caficultura nacional y la producción de cacao en la República Dominicana? La República Dominicana ha sido tradicionalmente productora de cacao y de café, y en esa dirección no encontramos razones para que los ministros que hemos tenido últimamente de Agricultura y la directiva del llamado Instituto Nacional del Café hayan tomado la medida que hay que tomar para incrementar la producción cafetalera y cacaotalera en la República Dominicana. Los mismos productores nos decían qué es lo que pasa. Y yo les decía, es que lo que fomentaban esa política no están dirigiendo los destinos de esas instituciones. Y en esa dirección ustedes tienen que actuar para que esas autoridades lleven a cabo políticas que garanticen el fomento de la caficultura y el cacao en la República Dominicana. Ojalá que así ocurra, para bien de todos ustedes, queridos televidentes, porque el cacao aporta divisa y el café a la República Dominicana y son bienes que hay que defender como si fuéramos nosotros mismos. Ojalá que llegue el mensaje. Vamos a una nueva pausa. Queridos televidentes, la escalada de tensiones en Oriente Medio vuelve a colocar a la República Dominicana frente a una vulnerabilidad conocida, su alta dependencia de combustibles importados. Aunque el país no compra directamente a las naciones en conflicto, el impacto se transmite a través del precio internacional del petróleo, presionado por el riesgo sobre rutas estratégicas como el Estrecho de Hormuz. Esto se traduce en mayores costos para la generación eléctrica, el transporte y los llamados subsidios estatales, en un momento en que la economía global ya enfrenta incertidumbre y volatilidad. Otra información dice el consejo o el consejero delegado de JP Morgan, clase Jaime Dimon, advirtió ayer que los conflictos bélicos en Ucrania y Oriente Medio han sumido al mundo en riesgo de la incertidumbre, lo que podría desencadenar una inflación más
persistente y obligar a mantener los tipos de interés por encima de lo previsto por los mercados. Esa ha sido siempre la política de JP Morgan, promover alta tasa de interés. Y los profesionales de ese grupo parece que no saben que en vez de producir un conflicto como ese, alta tasa de interés, es fundamental que las autoridades no se dejen influenciar por esos teóricos, porque lo que están es defendiendo grupos y personas. El mismo titular, RD depende casi totalmente del mercado global e incierto de energía, cuando dicen que la República Dominicana no le ha comprado a esos países del Golfo ni un solo barril de petróleo, indica que ahí hay unos intereses que se están moviendo. Y es lo que hemos advertido a las autoridades: aprendan a manejarse en incertidumbre. Ustedes usan la palabra incertidumbre y no es usarla, es saber tomar medidas para acabar con la incertidumbre, para crear las condiciones de estabilidad, llevarse de recomendaciones como esa, siendo parte de esos grupos como ocurre en la República Dominicana, puede crear condiciones para justificar alzas en la tasa de interés, para justificar alza en los precios internacionales que según ellos se reflejan en la República Dominicana y subir los precios de los combustibles. Este señor tiene calidad para hablar. Cuando le exhortó al gobierno y exhortó a los comercializadores e importadores de combustible y derivados del petróleo para que compraran petróleo barato. Y muchos de ellos compraron y me lo han testificado. Y entonces ahora están aprovechando los rumores y las noticias como esa de alza de los precios del petróleo para justificar alza que contribuyen al desarrollo de la inflación en países como la República Dominicana. El pueblo dominicano tiene que estar claro y no permitir aumento en los precios del combustible cuando ellos compraron a precio barato. Así pues, que ojalá que las autoridades, muchas de ellas que pertenecen a grupos como JP Morgan, no influyan en la mente de nuestro querido presidente para llevarlo a tomar medidas que lo que buscan es sacar al PRM del gobierno. Se lo estoy advirtiendo y no están escuchándolo. Hay que saber qué hacer y cómo hacerlo. Y este señor le ha dado la pauta. Así es que desvíense del camino. Que el que se desvía del camino no llega al lugar del destino. Queridos televidentes, estamos llegando al final de este su programa, El Poder de la Verdad, del día de hoy. Y le invitamos a que hoy es el primer día del resto de su vida. Disfrútenlo, diviértanse sanamente y que el Todopoderoso le acompañe